Ya. ¿Qué le impulsó para ser comunicóloga? Bueno, desde antes de salir de la preparatoria, yo ya estaba involucrada en medios de comunicación. Inicié con Maribel Leiva en Canal 3, cuando en aquel entonces el programa se llamaba A las 2 por el 3. Me fui involucrando poco a poco en medios de comunicación hasta obviamente que ya ingresé a la universidad. Antes de salir de la universidad yo ya pues obviamente tenía tiempo escribiendo en revistas, todo local, en revistas, en televisión, en programas de radio, colaborando, ¿no? Nunca tuve un espacio en ese entonces para mí sola, hasta ya después de salir de la universidad estuve ya como productor en algunos programas de televisión, en un espacio ya en radio, con secciones propias en los periódicos, inicié primero en La Crónica, después aquí en La Voz de la Frontera, y siempre me gustó estar involucrada en todo lo que tenga que ver con comunicación. Hablo mucho, no puedo estar mucho tiempo sentada, entonces como soy muy hiperactiva, siempre ando viendo qué hacer y demás, y como me gusta el género, el género periodístico que más me gusta es la entrevista. Entonces siempre estuve muy involucrada en espectáculos, el entrevistar a los artistas, el andarlos correteando, esto y el otro. Entonces como desde muy chica lo hacía por gusto, ya después obviamente lo hacía por cuestiones de trabajo. Entonces yo creo que como desde muy chica empecé a involucrarme en esto, como que me nació desde muy pequeña. Ya cabe un poco más ¿qué porcentaje de la gente cree usted que lee las noticias? Si estamos hablando del periódico, yo siento que al menos La Voz de la Frontera, por ejemplo, es mucho el lector adulto. Ya está como muy arraigada la gente mayor. La Crónica se dice por las investigaciones, encuestas y demás que quieren llegar o que llegan a un público más joven. Ahora, como les comentaba, doy clases en una universidad y si estamos hablando del 100%, yo creo hasta ahorita que al menos los universitarios, el 20% lee el periódico. ¿Por qué? Porque tienen más acceso al internet, ya sea en una computadora en su casa, en la misma escuela, los celulares y demás. Por ejemplo, hay muchos periódicos locales, nacionales e internacionales que cada cierto tiempo están actualizando la información. Entonces, eso a uno, por ejemplo, que estamos en un trabajo, los chicos que están en la escuela, pues no van a andar cargando todo el día con el periódico. Sí es como más actualizada la información que te provee internet. Pero si hablamos del periódico, igual también una de las ventajas es que si tú compras el periódico, lo llevas a tu casa, pues obviamente lo puedes leer tú, el papá, la mamá o quien sea, ¿no? Entonces, pues obviamente hay mucha facilidad, pero actualmente yo siento que ahorita las noticias, la gente las percibe más a través de internet, por lo mismo de que los celulares, que si estás en el trabajo y demás, siento yo que es mucho más ahorita el auge que se está teniendo para leer noticias a través de internet. ¿Cuáles cree que son los motivos de la gente para acudir a las noticias? Para acudir a las noticias, probablemente puede ser el morbo. El morbo. Aquí, por ejemplo, en el periódico, hay una sección que es la policíaca. Ese mismo reportero tiene aquí en la estación urbana un programa de radio que se llama Radio Patrulla al Aire. Al mismo tiempo, tiene una página de internet que se llama radiopatrulla.com. Entonces, igual, en la escuela o en la calle, oye, ya se enteraron que, por decirte, encontraron ahogado a fulanito de tal. La mayoría de las noticias que son de accidentes, de muertes, de cosas así, por lo mismo del morbo, tienen muchísimo más auge. Si son cuestiones políticas, ahorita, por ejemplo, que está lo de las cuestiones para presidentes y demás, pues cualquier situación que salga de un precandidato o de otro, o de un candidato o de otro, pues genera noticia, ¿no? Igual, por ejemplo, los temblores. Ahorita está muy en boga el tema. ¿Por qué? Porque está temblando en muchísimas partes del mundo. Entonces, dependiendo de la relevancia también de la noticia, puede ser el interés que pueda llegar a tener el lector, el radioescucha o el televidente, ¿no? Entonces, ahí depende de cuáles sean los lugares de los cuales a ti te gusta enterarte. ¿Considera importante que la gente acceda a las noticias de manera cotidiana y por qué? Sí, cómo no. Hay ocasiones, la verdad, cuando tú ya llegas a tu casa, si trabajas o si estás en la escuela todo el día, lo que sea, que lo que menos quieres es ver televisión y estar viendo las noticias. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de eso. En Facebook, en el Twitter, en el internet, en el periódico, en la revista, en todas partes. Entonces yo siento que sí llega ya un punto en el que dices, basta, hay que desconectar y hay que hacer otras cosas. Pero sí es muy importante el estar enterado, ¿no? De perdida, una vez en el día, checar, ver, leer un periódico, ojear. O sea, si no lo vas a leer todo de perdida, ojea o checa la primera plana para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y no nada más aquí, en México y en ciertas partes del mundo, porque pues sí es importante el estar enterado. Tampoco te estoy diciendo lee todo el periódico, pero sí saber qué es lo que sucede, ¿no? Hay gente que le preguntas cómo se llama el gobernador y no tienen la más mínima idea, y dices, oye, cosas básicas. ¿Qué
¿Cree importante que existan varias formas de accesar a las noticias? Sí, pues por lo mismo. Si vas en el automóvil y hay algunas estaciones de radio que te proveen de información, pues a lo mejor si no vas a tener oportunidad de ver la televisión o de leer el periódico o tienes acceso no tienes acceso a internet, pues de perdida estar escuchando, ¿no? O te paras en el alto y a ver qué dice el periódico, cosas así. Ahorita, en este tiempo, quien no está informado es porque no quiere, la verdad. No tanto porque no pueda, sino porque en realidad no quiere o no le interesa. O sea, hay gente que en realidad no le interesa, él vive en su mundo y punto. ¿Cuáles crees que son los motivos de la gente para no acceder a la noticia, ya sea de manera visual o auditiva? Eso, porque a lo mejor el que esté harto, ¿no? Mucha gente muerta, hay el narcotráfico, hay que si López Obrador, que si Vázquez Mota, que si Peña Nieto, lo que sea, pues hay ocasiones en que sí dices, siento que a esta hora del día, lo que menos quiero es estar en las noticias, prefiero ver, no sé, la Virgen de Guadalupe, o la Rosa de Guadalupe, o Laura, o una caricatura, no sé, cualquier cosa, y sí desconectarse un poco porque a lo mejor está muy atareado ya con lo que es la noticia. ¿Qué tipo de noticias escribe usted? Ok. Escribo en un suplemento que se llama Escenario. Ese suplemento es de cultura, espectáculos, temas como más livianos, más ligeros. Es una edición que se publica en La Voz de la Frontera todos los domingos y hablamos de exposiciones, de presentaciones de libros, de algún congreso, de alguna, no sé, de todo lo que nos gustaría que el mexicalense estuviera al tanto y que probablemente en algunos otros rubros o en algunos otros campos no se cubre. Dame un segundo. Son ya las 2 de la tarde con 47 minutos. Vamos a escuchar la propuesta musical de la señora Gloria Escobedo. Son las 2:47 de este viernes. Por fin es viernes. Viernes 13, que para algunos es de mala suerte, para algunos otros puede ser de muy buena suerte. Diría por ahí un compañero, viernes de quincena. Y aparte vamos a saludar a Mario Segok, así también a Cari Martínez.